Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta clase que se llama Universidad Argentina. Me presento, yo soy Magalí, yo soy estudiante de letras y me acompaña Mili, que es estudiante de trabajo social. Bueno, las dos formamos parte del FEP, que es la actual conducción del Centro de Estudiantes, y también somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. Bueno, sin nada más que agregar de mi parte, le paso la palabra a mi compañera por si quiere agregar algo más y de paso ya para ir arrancando la clase, ¿vale? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy Milagro, soy estudiante también de Trabajo Social, como dijo Mada, y soy también compañera del CEP, que es la presidencia del Centro de Estudiantes de las Facultades Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Este es uno de los primeros textos que vamos a ir eh, aprendiendo lo que va a ser este curso de ingreso. Ustedes van a poder contar con nosotros no solo con las clases virtuales, sino que también vamos a hacer clases presenciales, vamos a estar acompañando todos los pasos que ustedes vayan transitando en la universidad, porque esa es nuestra principal bandera, es que puedan tener una cursada amena, una cursada con compañeros. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con el texto, que este texto tiene la característica de contar cómo fue pasando la universidad por sus diferentes etapas, cómo comenzó, hasta llegar al día de hoy, a cómo conocemos la universidad pública, cómo llegó a la universidad del conurbano. Entonces, todas estas cuestiones vamos a ir deslazando. Bueno, el primer apartado al cual vamos a hacer mención va a ser un breve recorrido por la historia de la universidad. Acá nos encontramos con la primera universidad que se creó en nuestro territorio. Y decimos territorio porque todavía no estaba conformada la República Argentina, sino que también estaban en los tiempos del virreinato. Bueno, en 1613 los jesuitas crearon la primera universidad. Crearon la Universidad de Córdoba del Tucumán, teniendo como objetivo poder formar a todo lo que iba a ser el clérigo, poder tener una función netamente religiosa. Después los jesuitas iban a ser reemplazados por los franciscanos, pero también iban a seguir teniendo la misma línea en cuanto a la formación de ámbito religioso. Después, otro acontecimiento también importante es en 1821 que se crea la Universidad de Buenos Aires. Se crea la Universidad de Buenos Aires con un gobierno de Martín Rodríguez, su principal impulsor fue el sacerdote Antonio Sáenz. Antonio Sáenz era un prevístero que tenía una función muy importante en lo que es la estructura de la Iglesia Católica. Y recordemos también que todavía la Iglesia Católica tenía una función clave en el desempeño y la articulación con el Estado. Ahí, en este año, en 1821, se crea la Universidad de Buenos Aires y pasará a tener 6 departamentos. Estos 6 departamentos van a ser los estudios literarios, los estudios preparatorios, la medicina, las ciencias exactas, jurisprudencia y ciencias sagradas. Después, en 1864, con todo el movimiento iluminista, con todos los cambios sociales globales que estaba atravesando el mundo, con una nueva forma de mirar la política, con una nueva forma de mirar la educación, la administración del Estado y demás, toda la universidad no iba a ser ajena a estos cambios. Entonces se organizó toda la universidad alrededor de la Facultad de Derecho y se crea la Facultad también de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Luego, en 1885, se crea la Ley 1597, o también conocida como la Ley Avellaneda. Esta ley era una ley corta, con pocos artículos, pero tenía las bases de cómo se iban a desplazar, cómo se iban a desarrollar
la historia de nuestras universidades, cómo iban a ser las bases eh, administrativas también que iban a sostener la universidad, quiénes iban a ser sus principales vectores, quiénes iban a tener el principal poder y demás. Acá hace referencia a la ley Avellaneda a que las universidades iban a estar muy ligadas a lo que es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo iba a tener que aprobar o rechazar todos los estatutos que dicten las universidades. ¿Esto qué quiere decir? Que el poder ejecutivo, que era unipersonal, que era dictado por el primer mandatario, por el presidente de la nación, iba a tener la función de no solo aceptar o rechazar lo que iban a ser los estatutos, que son las formas de organización de cada institución, las formas de articulación y demás, sino que también iba a pasar por el Poder Ejecutivo desde los salarios docentes hasta lo que se iba a dar en una cátedra, hasta cuántas cátedras se iba a haber en una universidad. Todas esas cuestiones iban a pasar netamente por el Poder Ejecutivo. Iban a tener una gran relación. Acá también en esta ley se empiezan a mencionar las diferentes estructuras de poder, de autoridad que hay dentro de las universidades. Y se nombra al rector como principal actor de autoridad. Se nombra al rector, un rector es como en una escuela, un director, por así decirlo, para tener un ejemplo claro, va a ser quien conduzca las ideas de la universidad, quien conduzca políticas también que se impulsen, ¿no? El rector también va a estar, va a ser elegido por una asamblea universitaria y esta asamblea universitaria va a estar conformada, como dice ahí en la diapositiva, conformada por diferentes miembros de todas las facultades de la universidad. Por ejemplo, si en la universidad tenemos 5 facultades, un miembro de cada facultad, o sea, 5 miembros de la universidad, tienen que estar en esa asamblea. Y ahí también se va a poder elegir nuevamente al rector. El rector va a tener la posibilidad de ser reelecto y su mandato termina cada 4 años, pero como dije anteriormente, podrá ser reelecto. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que se trata sobre la reforma universitaria. Acá en este año, que comenzó en 1917, fue un año de muchos cambios, porque pónganse en contexto de que el año pasado, en 1916, no había elecciones democráticas, todas eran a mano alzada. Y recién en 1917 se implementó el método de voto secreto y universal. Y bueno, en estas nuevas elecciones ganó Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, que era el presidente en ese entonces, tenía la ideología radical, era uno de los principales miembros de la Unión Cívica Radical, y ahí empieza en Argentina, como en el mundo, en este año, a cuestionarse todo lo establecido, el orden oligárquico, que era los que controlaban todo, los que definían la economía, la sociedad, la política, y empieza a haber espacios de debate, de política, discusiones acerca de lo que está sucediendo en el país como en el mundo, y demás. Y las universidades no quedan al margen de todo esto, porque también, como dije, empiezan a cuestionarse, a debatir, y también los estudiantes. Por eso dice que comienzan a haber también protestas, porque comienzan a cuestionarse el orden. Vieron que mi compañera anteriormente había dicho de que con la ley le daban todo el poder al poder ejecutivo. Y por eso empezaron a cuestionarse porque el poder ejecutivo era quien elegían a los rectores, a los docentes, pero se preguntaron con qué criterio, porque capaz, no sé, un día se juntaron y hicieron tatetí y ya por eso eligieron a los docentes. Si ustedes ven en el manual, mencionan de que se comenzaron también a cuestionar el sistema de enseñanza. ¿Por qué? Por eso comienzan cuestionarse cómo eligieron a los docentes, por los métodos de enseñanza que utilizan, y además también porque el modo que lo elegían no tenía para ellos un criterio que fuera transparente o no tenían una justificación. Y bueno, además también de todo esto, comenzaron a cuestionarse mucho la supresión también del internado de alumnos de medicina, que eso también lo menciona en el manual. ¿Y qué quiere decir con todo esto?
porque los estudiantes de medicina de la universidad, antes lo que hacían, tenían la ventaja de hacer un internado para poder hacer su formación profesional dentro de la medicina. Es decir, que todo lo que venía, lo veían en la teoría, lo ponían en práctica. Pero un día esto, el Poder Ejecutivo vio y lo decidió sacar así de la nada. Y esto generó, teniendo en cuenta todo el contexto social que había mencionado antes, obviamente generó descontento, revueltas y problemáticas a lo largo de todas las universidades. Y bueno, acá recién en 1918, ya llegó este año, eh, también fue un año de cambios de reformas. ¿Por qué? Porque las autoridades clausuran, a raíz de todas las sucesivas protestas que hubo el año pasado, con todas las protestas estudiantiles, deciden clausurar las universidades. Y los estudiantes, a partir de todo esto, deciden hacer la movilización. Y esta movilización no se queda solo a nivel local en la universidad con los estudiantes, sino que se comienza a discutir en las diferentes universidades y esto trasciende las barreras. Es decir, comienza a desbordarse a nivel del país, alcanza a un nivel regional. Y bueno, con todo este estallido social, con toda una región apoyando también la demanda estudiantil, un 21 de junio los estudiantes presentan lo que es el manifiesto liminar, que se llama La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Bueno, este manifiesto, como también lo podrían ver en el manual, sería la base teórica de la reforma que terminaría estableciendo algunos puntos particulares que son, ahí lo van a ver en el libro, todos los puntos que dice lo que va la reforma universitaria, ¿no? Pero yo también quería hacer hincapié a algunos puntos muy importantes, como podrán ver acá en la diapositiva. Uno de ellos que estableció la reforma universitaria fue de que haya gratuidad de la enseñanza superior, entre otros demás. También algo que se proponía era el co-gobierno estudiantil. ¿Por qué? Porque los estudiantes decían que ellos son los que viven en carne propia las problemáticas que hay en las universidades. Y por eso querían que haya un gobierno estudiantil, un centro de estudiantes, que ponga en mesa todas las problemáticas que ellos están teniendo, porque ellos son los que las viven día a día. ¿Y quién mejor que ellos que para entenderlas, no? Y también algo que se estableció es que haya autonomía política, docente y administrativa de la universidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que la universidad deje de depender 100% del gobierno, del poder ejecutivo, ¿no? Que la universidad tome sus propias decisiones de cómo deben manejar las clases, cómo deben manejar las cátedras, quién será el docente, el rector y demás, que comience ella a tener más autonomía y tomar sus propias decisiones y que no todo sea meramente del poder ejecutivo. Y bueno, acá termina lo que es la reforma universitaria y ahora pasamos al siguiente apartado. Nos encontramos con un apartado que habla del peronismo y la gratuidad universitaria. En 1946, con la asunción como presidente de Juan Domingo Perón, vienen con él muchas tensiones, muchos conflictos, muchos cambios en la realidad social de la gente. Las personas empezaban a ver a este líder político como justamente algo revolucionario. Y cuando decimos esto, también pensemos en cómo se creía la universidad en esos momentos. En el texto habla de que los líderes peronistas hablaban de, hablaban de que en las universidades solo estaban los hijos de los privilegiados, de que la universidad no estaba para todo el pueblo, ya que en ese entonces la universidad era arancelada. Había que pagar una cuota todos los meses, que las cuotas eran muy elevadas y que la realidad es que muchos hijos de trabajadores y trabajadoras no podían acceder a la universidad pública y estudiar una carrera que les guste. Entonces, bueno, volvamos. En 1946, Perón gana las elecciones. En 1947 ya se veía el descontento también de alguna parte de los sectores, porque se veía de que las intenciones del peronismo era sacar los aranceles, ¿no? Las intenciones era de que las universidades estén más llenas, que la matrícula se triplique. Entonces, en 1947, finalmente, con la ley 13.031, se quita, se cambia todas las estructuras de toda la universidad.
Se cambia, se deja de pensar en la ley Avellaneda, que era una ley muy reducida, que era una ley que tenía pocos artículos, y se implementa la ley, como dije anteriormente, 13.031, que tiene como finalidad hacer participar a los estudiantes. Esta también va a ser una de las obtenciones que va a tener las medidas reformistas que fueron luchando y luchando los chicos que hablaba anteriormente Maga en la diapositiva anterior. Una de los frutos que dejó estas ideas fue la participación estudiantil y, eh, y también pensar la universidad como con todos sus actores articulados, ¿no? Después, en 1949, finalmente, ahora sí, se genera el decreto 29.337. Este decreto va a dar por finalizado los aranceles universitarios y va a dar comienzo a la gratuidad universitaria. Va a dar comienzo a que las universidades tengan las puertas abiertas, que las universidades puedan acceder todos los que así lo deseen. Las políticas peronistas no solo buscaban que las personas puedan empezar la universidad, sino que también tenía, sí, gestión pública, también tenía diferentes sistemas de becas que tenían un costo monetario, ¿no? Como quizás hoy conocemos el Progresar, bueno, en ese momento también había becas para los hijos y las hijas de los trabajadores que empezaban la universidad y necesitaban un aporte también económico, una ayuda económica para poder sostener la vida universitaria. Luego, en 1954, se aprueba lo que es la ley 14.297. Con esta ley se crea finalmente la Universidad Obrera Nacional. Una de las políticas fundamentales también que tenía el peronismo era que los obreros tenían que estar capacitados, tenía que haber obreros que tengan técnicas, metodologías, poder brindar más herramientas a las carreras para que haya una mejor industria nacional, aportando a un desempeño y a un crecimiento nacional, ¿no? Se las veía a las universidades como factores claves en el desarrollo de una nación más libre, más soberana, una nación que tenga más libertad también económica y una nación que tenga más libertad en cuanto a la industria. Ya no se iba a importar tanto, sino que se iba a producir en nuestro territorio. Esa era una de las principales eh, banderas que levantaba este movimiento en esos años. Después, otro de los cambios también que hubo con la ley 13.031, ahora hablando, ¿no?, de las estructuras universitarias, es que se buscaba cambiar el sistema anárquico que venía proponiendo la vida universitaria de por sí. Otro de los cambios que vino impulsado con la ley 13.031 es que se buscaba generar un cambio dentro de las universidades, que las universidades puedan participar todos los que la habiten. Se buscaba cambiar este sistema anárquico y se buscaba a ver que haya una democracia universitaria también. Se cambiaron los sistemas de cómo se elegían también los docentes, se, se cambiaron también las formas en que el Poder Ejecutivo ya no iba a, a impulsar o dirigir netamente las universidades, sino que cada gobierno universitario iba a ser autónomo. Ahora sí, con esto ya terminamos, pasamos a la siguiente. Bueno, ya como explicó mi compañera que en 1954 se creó la primera universidad obrera, un año después llegamos a lo que fue el primer golpe de Estado, que fue provocado a raíz de lo que se conoce como la Revolución Libertadora o también la Revolución Fusiladora, que
Este golpe de Estado tenía como objetivo asesinar a Perón o obligarlo a despojarse de su cargo político. Fue por eso de que en 1955 el gobierno de Perón fue ya derrocado. Y bueno, a partir de todo esto, las universidades también comienzan a tener modificaciones. Porque primero, tras el derrocamiento de Perón, ya asume, como van a ver ahí en la diapositiva, el presidente de facto, Eduardo Lonardi. Acá, por esto, las universidades son intervenidas y el decreto 6403 establece el incentivo a los grupos privados para poder crear universidades. ¿Qué quiere decir con esto? De que ahora no solamente las universidades nacionales públicas son las que van a poder crear instituciones, sino que también los ámbitos privados también iban a poder financiar carreras y crear también sus propias instituciones, ¿no? Y bueno, acá un año después pasamos a 1966, donde asume otro presidente de facto, Juan Carlos Onganía, porque también hubo otro golpe de Estado y asumió él, ¿no? Y bueno, en este año también se produjeron ya cambios bastante grandes con respecto a las universidades públicas porque quisieron sacar todo lo que el peronismo fue construyendo años anteriores, ya que por eso, una vez Onganía toma el poder, establece el decreto ley 16.912. Este decreto lo que hace es disolver los órganos de gobierno universitario y prohíbe toda actividad política en la universidad. Es decir, todo lo que se estaba construyendo, todo lo que estaba impulsando años anteriores, ya este decreto lo prohíbe. Prohíbe la política en todas sus dimensiones dentro de la universidad. Y en todo también, no solamente en la universidad, sino que en todos los aspectos de la sociedad. Lo que buscaba con esto era obviamente prohibir más que nada cualquier cosa que hable del peronismo, ¿no? Cualquier cosa de que para ellos incite una revuelta. Y bueno, y por este motivo las universidades tuvieron un impacto muy grande en lo que fue su estructura. ¿Por qué? Porque no se quedaron callados. Una vez que vieron que estaba la prohibición de las políticas en las universidades, trajo consigo muchas revueltas, protestas en todo el país que llevaron a los estudiantes, docentes y funcionarios de las universidades a decidir tomar las universidades. ¿Qué quiere decir con tomar las universidades? De que cerraron las puertas, no dejar, y decidieron quedarse ahí. Dijeron, de acá no nos saca nadie. Quieren prohibir la política y todas las universidades, de acá, bueno, no nos sacan. Esto fue una especie de protesta a todo el régimen que el gobierno de facto estaba estableciendo. Y bueno, una vez que el gobierno vio esto, lo que decidió fue utilizar la fuerza de seguridad para reprimir y sacar a los estudiantes, para sacar a todos los docentes y autoridades que formaban parte de estas protestas. Bueno, acá muchos estudiantes fueron encarcelados, otros fueron expulsados también de las universidades, también al igual que los docentes y las autoridades. Este hecho que ocurrió en 1966 se lo conoció como la Noche de los Bastones Largos. Se llamó así debido a que los de la Fuerza de Seguridad ingresaron con sus bastones largos para usarlos para reprimir a los estudiantes, para sacarlos a la fuerza de las universidades, no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes, a todos los funcionarios que estaban ahí apoyando esa protesta. Después, un año después, en 1967, se crea lo que es la Ley Orgánica, como podrán ver acá en la diapositiva, la Ley Orgánica de las Universidades Nacionales, también llamada como la Ley 17.246, que lo que hace es que sella la actividad política dentro de las universidades y autoriza a las fuerzas nacionales de seguridad a intervenir las universidades en caso de que lo considere necesario, ya que estas, como en el manual podrán ver, que dicen que deben orientarse al servicio de la nación, es decir, deben orientarse a las universidades a lo que en ese momento la nación quería. No debían enseñar o explicar algo que ellos consideren que podría provocar una revuelta nuevamente, ¿no? Y si las autoridades ven de que pasó algo, de una posible revuelta, tenían todo el poder para entrar a las universidades cuando ellos quisieran. Y bueno, dentro de este periodo oscuro que para las universidades, que fue un año también de mucha represión y de muchas dificultades, tanto para las expresiones políticas y culturales, un año después, en 1968,
asume Alberto Tacchini. Y acá comienza un poco lo que es un nuevo año ya después de todo este tiempo que fue oscuro para las universidades, que después lo vamos a ver más a profundo en el siguiente apartado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque con Alberto Tacchini impulsa el plan que se llama Plan de Nuevas Universidades, que lo que hace es que el gobierno apoya la descentralización. ¿Qué quiero decir con que apoya la descentralización? Porque antes las universidades estaban en puntos específicos de la Argentina, muy separadas el uno del otro. Y esto lo que provocaba era de que muchos estudiantes se concentraran en diferentes espacios, en muy pocos espacios, tipo todos iban solamente a una universidad, la que estaba más cercana a ellos, y eso lo que hace es que la universidad se llene, solamente una universidad se llene de estudiantes. Y lo que buscaba este plan era de que toda la población pudiera acceder a la universidad y no tuvieran que ir a una sola y llenarse a una sola. Por eso, en este periodo se crean 8 universidades en las periferias, 8 nuevas universidades. Y bueno, ya con esto finaliza lo que es todo este apartado. Vamos al siguiente. Esta instancia va a estar dividida por dos etapas. Una, que es en 1973, regresa la democracia a la Argentina y la fórmula Perón-Perón gana las elecciones por más del 60% de los votos de los ciudadanos. Con la fórmula Perón y Perón, Perón-Perón, vienen diferentes cambios para poder seguir formando a la universidad en la liberación nacional. Seguir usando a la universidad también como herramienta de formación para los obreros y las obreras de la República. El 14 de febrero de 1974 asume Jorge Tayana como ministro de Cultura y Educación y crea la Ley 20.654, o también conocida como la Ley Universitaria. Esta ley va a hablar de que va a ser una nueva legislación. El Poder Ejecutivo ya no va a tener un rol crucial, por así decirlo, en el desempeño de las universidades, sino que ahora las universidades van a empezar a administrarse de una manera más autónoma. El gobierno lo que hizo también fue poner diferentes rectores normalizadores, porque en la época del golpe de Estado, los rectores habían sido reemplazados por rectores interventores. Estos rectores interventores fueron reemplazados por rectores normalizadores para llevar nuevamente la democracia en la universidad. Otro acontecimiento importante que va a tener esta época es la otra parte, es que el 1 de julio de 1974 fallece Juan Domingo Perón. Con el fallecimiento de Juan Domingo Perón asume la presidencia su esposa, María Estela Martínez de Perón, o más conocida también como Isabelita. La presidencia de Isabelita estaba fuertemente influenciada por quien era ministro de Bienestar Social, que era José López Rega. José López Rega era conocido en esa época por la persecución, por la tortura y también desaparición de muchos militantes, de muchas personas que estaban involucradas en la política. Con la asunción de Isabelita, también iba a venir cambios en lo que es la realidad universitaria. La realidad universitaria y la realidad en cuanto a la educación iba a tener su primer cambio radical, por así decirlo, el desplazamiento de Jorge Tayana del Ministerio de Cultura y Educación. El ministerio iba a ser ocupado por Oscar Ivanišević. Este nuevo interventor iba a tener diferentes posturas en cuanto a la participación política de las universidades. Iba a clausurar centros de estudiantes, iba a intervenir varias facultades. Esas fueron algunas de las políticas que fueron significativas en la época de esta breve primavera.
Bueno, ahora después de todo lo que dijo mi compañera, pasamos a una de las épocas más oscuras para la Argentina, debido a que en 1966 todo comenzó un 24 de marzo, que volvieron a pisotear la democracia de nuestro país. Porque una vez que fue derrocado el gobierno de María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, una junta militar integrada por Rafael Videla, Emilio Eduardo Macena y Leonardo Ramón Agosti inaugura una de las más siniestras dictaduras que azotó nuestra patria, ¿no? Acompañada también de un plan económico que fue muy devastador para todo nuestro país. Después, el 29 de marzo, como podrán ver en la diapositiva, se promulgó la ley 21.276 para normalizar las universidades, donde el ministro de Cultura y Educación nombraría a rectores y a decanos y prohibirían toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propagandas o que puedan provocar agitación de algún carácter político, gremial, docente, estudiantil o no docente, así como todas aquellas actividades que se aparten del propósito y los objetivos que quería fijar lo que es este gobierno de facto, ¿no? Bueno, fijados por el proceso de reorganización nacional, fuerzas militares, oficiales, fueron los primeros en intervenir en la reestructuración de la universidad, donde en este tiempo se llevó a cabo muchas desapariciones, asesinatos de estudiantes y docentes. También esto ocurrió en nuestra universidad. En el texto ahí podrán ver todos los nombres de los estudiantes que fueron desaparecidos y asesinados en esta época. Y si también un día deciden fijarse más atentamente en los pasillos de nuestra facultad, podrán ver que ahí hay imágenes de compañeros que desaparecieron, ¿no? En este tiempo. Y bueno, después, el 23 de abril, en la Universidad de Lomas de Zamora, como podrán ver ahí, es nombrado el delegado militar el capitán de fragata Máximo Rivero Kelly. Y bueno, ahí sus autoridades reforman todos los planes de estudio que tenía en ese momento nuestra universidad para orientarlos a la ideología fundada en la doctrina de que quería llevar este gobierno, ¿no? En la doctrina de seguridad nacional. Todo esto lo reforma, tanto los planes de estudio como las clases, como las materias, para que todo gire en torno a lo que el gobierno quería llevarlos, ¿no? Y bueno, acá con esto terminaría lo que es este apartado de que fue llamado el terrorismo de Estado y la intervención. Bien, ahora pasamos a la vuelta de la democracia. Este apartado va a hablar de cómo vuelve la democracia a nuestra república, a nuestro país, con la asunción como presidente de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín venía del radicalismo y una de las primeras políticas en cuanto a las universidades fue en 1983, que es donde se empieza a intervenir las universidades. El Estado busca llegar a las universidades para volver a normalizarlas. Y en 1984 se sanciona la ley 23.068, que su objetivo, como dije anteriormente, era normalizar las universidades que habían sido afectadas por el gobierno de facto, por el gobierno militar. Esta ley sostenía que dentro de los 18 meses las universidades tenían que ser nuevamente normalizadas, y después de este régimen provisorio, se lo denominó así, iba a haber una legislación de fondo. Esta legislación de fondo tardó hasta la siguiente década recién en impactar. Este apartado es bastante corto, habla de las universidades que se sumaron en ese entonces, que entre ellas está la Universidad de La Matanza, de Quilmes, de San Martín y entre otras, ¿no? Ahora sí, pasamos a lo que va a ser la ley vigente, que es Bueno, acá todo esto comienza en 1995, donde se dan las leyes 24.521 de la educación superior y la ley 24.195, ley federal de educación. Estas leyes van a establecer la estructura política de las universidades y también van a regular
todo lo que es el funcionamiento, ¿no?, de las universidades, su estructura política. Esto continúa hasta la actualidad. Y bueno, en primera instancia tenemos lo que es el claustro, donde se va a encargar de tomar las decisiones. Acá lo podemos ver, creo que está en la siguiente diapositiva. ¿No? Sí, acá está. Bueno, estos son los siguientes parámetros que establece esta ley vigente. Bueno, el primero acá dice que al menos el 50% de los docentes deben formar parte de este claustro, que son los encargados de tomar las decisiones políticas dentro de las facultades y también dentro de las universidades. Bueno, dentro de este claustro se establece que el 50% de la representatividad debe ser docente. Y bueno, también acá en el segundo dice que las representaciones estudiantiles deberán tener al menos el 30% de las materias aprobadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que los estudiantes, los consejeros, asambleístas y demás dentro de las universidades deberán tener mínimo el 30% de las materias aprobadas de sus respectivas carreras para poder formar parte de estos espacios. Bueno, también acá menciona que el personal no docente debe también tener representatividad. ¿Qué quiere decir con personal no docente? Son el personal de la facultad que no tenga una tarea enfocada en el dictado de la clase. Puede ser una cuestión administrativa, de mantenimiento, de limpieza, y bueno, todo esto serían los no docentes. Bueno, acá también se vuelve a decir de que se debe garantizar los principios de la gratuidad, de la equidad, que quiere decir de que todas las personas puedan entrar por igual a la universidad, la autonomía que mencionamos anteriormente, de que la universidad no dependa solamente del Poder Ejecutivo, que tenga su propia autonomía, y autarquía universidad, que quiere decir de que la universidad puede elegir también todo, definir también sus propios bienes materiales y económicos. Bueno, después acá establece que las universidades pueden dictar y reformar su estatus, establecer también su propio gobierno, sus autoridades y administrar también sus bienes materiales, que fue lo que dije anteriormente. También pueden crear carreras, definir también cómo van a ser sus planes de estudio, sus investigaciones también, porque la facultad no solamente se centra en las carreras, sino también de que se centra en hacer investigaciones junto con los estudiantes y los docentes también, que también pueden elegir también estar a las actividades que estén al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, del pueblo, y también otorgar los títulos, ¿no? Y bueno, también acá menciona que solo se podrá intervenir las universidades con la aprobación del Congreso Nacional y se prohíbe el ingreso de la fuerza pública a los establecimientos. La fuerza pública pueden acceder si quieren estudiar una carrera y demás, pero no pueden ingresar a la universidad ejerciendo esa tarea, ¿no? Como fuerza pública, como policía y demás. Llegamos a nuestra querida Universidad Lomas de Zamora, la primera universidad fundada en el conurbano bonaerense. Bueno, acá tenemos que hacer como un recorrido también medio histórico, contando cómo es que surgió, entendiendo también las diferentes cuestiones sociales que fueron atravesando la realidad argentina. Bueno, en 1968, Alberto Tacchini propone un plan que son nuevas universidades. Este plan tenía como principal objetivo la descentralización del sistema, crear instituciones más pequeñas, pero que estén más cerca también de toda la comunidad, que no solo el estudiantado esté concentrado en los dos focos de, de educación superior, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires y La Plata, sino que también haya otra universidad en las periferias, otra universidad que esté eh, más cerca del conurbano, por así decirlo. Bien, después, en 1969, se crean lo que van a ser las comisiones pro universidades. También tenemos que entender que en estos años era muy importante de que las universidades estén controladas, de que las universidades eviten, por así decirlo, la concentración de las masas. Ya habíamos visto cómo se habían organizado los jóvenes
en las universidades anteriormente en Córdoba. Bueno, siguiendo todas estas líneas se crea la Comisión Pro Universidad. En este año estábamos con la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía. Onganía también sostenía de que las universidades no tenían que ser foco de revueltas, sino que todo lo contrario, tenía que formar parte de el pensamiento también que se tenía como país en ese entonces. Y ahora, en 1972, asume la presidencia Alejandro Lanusse. Alejandro Lanusse también es un presidente de facto y nombra como gobernador al brigadier Miguel Moragues. Miguel Moragues también nombra a su vez al intendente Roy como secretario de gobierno, y a su vez también se nombra a Eduardo D'Alessio como intendente de la comunidad de Lomas de Zamora, del municipio de Lomas de Zamora. Los tres estaban de acuerdo, formaban parte, eran integrantes también de lo que es la Comisión Pro Universidades. Esto dio un camino ya más llano a lo que iba a ser la creación de la Universidad de Lomas de Zamora. Luego, en 1972, el 13 de octubre, se sancionó y se promulgó la Ley 19.888, que creó legalmente la primera universidad del conurbano, que creó la Universidad de Lomas de Zamora. La Universidad de Lomas de Zamora comenzó con carreras que no eran tradicionales, carreras que eran más bien nuevas en lo que es nuestra historia universitaria argentina. Contamos con la carrera de Ingeniería Rural, de Ciencias Económicas y Comunicaciones Sociales. Fueron las tres carreras que eran la innovación de la universidad. La etapa fundacional es muy importante también remarcar de que la Universidad de Lomas de Zamora todavía no contaba con un predio, con un edificio propio, y las clases se dictaban en la Escuela Nacional Antonio Mentruit, más conocida como ENAM de Banfield, y el rectorado estaba cumpliendo su función en lo que iba a ser el centro de Lomas, en la avenida Hipólito Yrigoyen al 8303. Esto generaba también varias complicaciones para poder continuar con la vida universitaria, y recién en 1974 la Universidad de La Plata cede el predio que hoy conocemos, que está entre Juan 23 y Ruta 4, cede para que se pueda empezar a construir la Universidad de Lomas de Zamora. La primera facultad que se crea es la Facultad de Ciencias Económicas, y se empiezan también a dictar ya las primeras clases en el campo en 1980. Ahora sí pasamos a la etapa de reorganización institucional, que ya es la casi última. Sí. Bueno, en esta etapa, que comienza en 1982, se aprueba el primer estatuto de la universidad que posibilita al primer llamado a concurso docente. ¿Qué quiere decir con esto? De que los docentes empezaron ya a ocupar sus cargos para dictar ciertas materias, ¿no? Y empezó a llamar a más docentes para que puedan dictarlas. Y el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas en el complejo universitario se habilita para habilitarse en Juan 23 y en Camino de Cintura. Bueno, después en 1983 la universidad fue intervenida en diciembre, que otorgó un año de plazo para la normalización académica, política y administrativa de las instituciones, y se tardó también en recuperar la plena autonomía. Después, en este entonces, en 1983, también se creó la carrera de abogacía, y acá también se dividió en dos la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Agrarias, ya que antes todo estaba en una sola facultad, y acá en este año se divide.
Después, en 1986, ya se alcanza la constitución de un gobierno ya autónomo de régimen tripartito, que es lo que mencionamos anteriormente, que ya la autonomía la tenía la universidad, que dejó de depender del poder ejecutivo del gobierno, y también el gobierno tripartito quiere decir donde también tenía tanto el poder los docentes como el co-gobierno estudiantil y demás, que fue lo que mencionamos anteriormente. También ya en este año se constituyen las 5 facultades de la universidad, que son económicas, agrarias, sociales, nuestra facultad, también la de Derecho y la de Ingeniería. Y bueno, también se desarrollan las primeras elecciones en la historia de la universidad en todas las facultades, que fue en 1986. Bueno, ya acá pasamos ya a la última etapa que es cortita, que es se llama la etapa de consolidación, que comienza en 1992, donde ya se reglamenta la oferta de posgrado en la universidad. Después, en 1995, Carlos Petignac, Carlos se transforma en el primer egresado de la casa de estudios, de nuestra casa de estudios, en acceder el cargo de rector. Y bueno, después ya en 2017 ya se inauguró el edificio de Ciencias Agrarias, porque antes, no sé si no sé si alguno viene por camino de cintura, antes estaba todo, estaba el edificio ese rosa, estaba más lejos. Y ahora, bueno, después en 2017 se inauguró junto con las demás facultades en el campus universitario. Y bueno, ya con esto quedaría finalizada la clase porque después acá comienza a explicar de que después de 52 años la universidad sigue funcionando y posee un campus de que sigue en continuo crecimiento, de investigación y con pleno funcionamiento de las 5 facultades. Bueno, acá ya con esto finalizaríamos. Bueno, les queríamos agradecer por escucharnos hasta acá y si les quedó alguna duda pueden consultarnos en los comentarios o en las redes oficiales del FEP o si no también nos van a seguir viendo en la facultad porque, bueno, porque siempre estamos también en el centro de estudiantes en el FEP y además también porque somos estudiantes, así que nos vamos a seguir encontrando por los pasillos y también porque estas clases las vamos a hacer también de manera presencial porque entendemos que no es lo mismo que te lo explique ya sea un docente a que te lo explique también un estudiante que ya pasó por este curso de ingreso porque también lo pasamos. Así que no tengan miedo de hacer las dudas, que también estamos acá para ayudarlos. Mili, ¿querés decir algo? Sí, también que cuenten con el FEP, con el centro de estudiantes, para cualquier duda que tengan, para estar en los grupos de WhatsApp, por si tienen algunas dudas con algún texto o algo que no haya quedado claro, nos pueden mandar mensaje. La realidad es que esperamos que estas clases les sirvan, que se haga más ameno la cursada de verano, que a veces es medio tedioso por el calor y porque este, y porque es difícil también sostener la vida universitaria. Nuestro rol como presidencia del centro de estudiantes es buscar la permanencia estudiantil, que ustedes ingresen a la universidad y se reciban de la carrera que sueñan. Dicho todo esto, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Esperamos que tengan éxitos en este comienzo, que tengan éxitos en el examen y nos vamos a estar viendo también de forma presencial. Así que muchas gracias. Chao, éxitos.